Bueno, gracias. Estamos con el doctor Gustavo Chiampa, abogado laboralista, y con el señor Raúl Silverstein, empresario PYME. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Raúl? ¿Cómo te va, Un Gato? gusto, gracias Gusto. por venir. ¿Cómo le va, Gustavo? Gracias. ¿Cómo andás? Y Raúl, ¿la economía crece, como dice el INDEC? Crece negativo. Crece negativo. Por lo menos en la industria, en el sector que yo estoy, cada vez es peor, cada vez... Ligado a lo textil está usted. Usted en la industria del cuero, también ligado bastante a lo textil, Sí, ¿no? pero es un subrubro bastante diferente porque nosotros estábamos muy ligados a la exportación. A la exportación. Y lo que nos pasaba, yo tenía una curtiembre en Lanús. ¿Cuántos empleados tenía? 800. 800. 800 ¿A qué año? En el 2021 tenía 800 empleados, saliendo de la pandemia. En ese momento nosotros exportábamos cueros para la industria automotriz, para Estados Unidos, México, la maquila de México y a Japón. En ese momento a un par de iluminados en el Ministerio de Producción se le ocurrió liberar la exportación de cueros salados. Estoy hablando en la época de Alberto Fernández. En ese momento se empezó a exportar los cueros crudos. De 10 pesos el valor del kilo se fue a 80 pesos el valor del kilo, y nosotros trabajábamos con unos márgenes del 8-9%, con grandes volúmenes, con muy poco margen. Eso me hizo perder absolutamente el negocio de la industria automotriz, que tuve que seguir hasta finalizar los contratos. Cuando se finalizaron los contratos, perdí gran parte de mi capital de trabajo. A partir de ahí, con la llegada, esperábamos que algo cambie, que nos volver a recuperar algún aspecto de productividad de la industria, que es el problema que tenemos en la industria. Claro. El problema de la industria es un problema de productividad. Y lamentablemente en este país la productividad viene de la mano de las devaluaciones, no de algún proyecto industrial y demás. Entonces uno espera una devaluación que te ponga de vuelta en carrera. No vino una hiperinflación, un dólar clavado, lo cual fue catastrófico para mi industria. Para mi industria y la industria. Para muchos. Para mi empresa y para todas las empresas del sector. Las empresas chicas cierran, las empresas grandes, lo que yo hice fue un retiro voluntario, y no salimos en los diarios porque la verdad era hablar con la gente, mostrar la situación. Pagó. Y pagué todas las indemnizaciones, los retiros voluntarios, y me quedé con 250. Yo, en mi sector, en mi empresa perdieron el trabajo 550 personas. Pero digo, ahora con la importación que ha hecho este gobierno... Todavía en ese momento yo me quedé sin capital de trabajo. Claro. No podía seguir trabajando, así que pasé la empresa. No es que la vendí, la pasé para alguien con capital de trabajo que pueda seguir, que pueda hacer las inversiones necesarias. Y pobre persona, pobre tipo, el que se la vendí porque se vino a la hecatombe. O sea, es imposible, perdimos cada vez más competitividad. Y hablando un poco de las reformas laborales, que recién estamos hablando aquí con el amigo, la verdad que si yo hubiese tenido una reforma laboral en mi empresa, algo súper amigable, que yo podía despedir a quien quiera, la empresa iba a estar mal igual. Mal igual, claro. Porque por ahí... El fondo es diferente, era otro el problema. Porque el problema de la PYME, el problema de la competitividad de la PYME son muchos aspectos. Uno es el laboral, no es que no lo haya. No es que no lo haya y no haya que haber reformas. Pero no es lo que nos saca la competitividad, son muchos otros factores. Nosotros tenemos un sistema financiero que nos mata. En vez de apoyarnos, en vez de nosotros comprar una máquina en leasing, pagarla 5 o 10 años, tenemos que pagarla toda junta y esperar 3 meses para que la entreguen, anticipada. Eso es lo que nos pasa aquí. ¿Cómo competimos con los demás? ¿No? ¿Cómo competimos con una estructura impositiva escalonada que se va multiplicando? ¿Cómo competimos con una infraestructura que la logística nos mata? Y eso es lo que no se está entendiendo ahora. No es que nosotros no queremos competir, es que queremos competir con la misma regla de juego. Claro, exacto. Entonces, pero si vamos a jugar al fútbol y el otro equipo
puede pegarme patadas y agarrar la pelota con la mano, es lógico que voy a perder. Entonces, flaco, primero, antes de hacer la apertura, antes de salir a competir, tenemos que hacer los cambios, ver los efectos y después recién empezar a hacer la apertura. Si hoy hacemos la apertura así, lo único que va a hacer es destruir la inversión que ya hemos hecho. Gustavo, buenas noches, ¿no? Bueno, ya el gobierno está oficializando, hoy hubo otra reunión del Consejo de Mayo, quieren avanzar sí o sí con esto que acá acaba de decir, muy importante lo que acaba de decir el amigo Raúl, por el tema de eso, de que la reforma laboral a él no le hubiera impactado positivamente a la empresa, ¿no? Es que la legislación laboral no tiene ni por finalidad ni aptitud para generar empleo. Lo que dicen es que se necesita una reforma laboral para generar empleo es falso. Porque está demostrado en la Argentina. A ver, el año pasado hubo una reforma laboral. En la ley Bases tiene un capítulo de reforma laboral ambicioso desde la óptica de los que quieren degradar los derechos laborales. Y lo que cuenta Raúl, bajó de 800 empleados a 250. Con lo cual no es una ley que genere empleo. La legislación laboral, bueno, fue antes de la ley. aptitud que tiene, pero hubiese pasado desde lo mismo. antes del 2021, tomo este dato, Raúl, pero me resulta muy interesante. Pues lo que genera empleo es la política económica. Obvio. Una política económica puede generar empleo, puede destruir empleo. La legislación laboral ni genera empleo ni destruye empleo. Puede facilitar la destrucción de empleo, pero no es generadora de empleo. Si con la legislación que se quiere modificar, Raúl tuvo 800 empleados. No dependió de que no existieran esas leyes. La legislación laboral tiene por finalidad preservar la dignidad de las personas que trabajan, no generar empleo. La experiencia argentina lo demuestra. Por eso ya no dicen que necesitan la reforma laboral como el año pasado para generar empleo y que fracasó. Esto amerita derogar el capítulo, por lo menos el capítulo laboral de la ley base. Porque si los objetivos reales son los que declamaban, fracasó. Se destruyó empleo. Y el poco empleo que se generó, que no alcanza a compensar el empleo que se destruyó, ese empleo no registrado. Esto ya pasó en la década del 90. Digamos, Claro. esta insaciabilidad de reformas laborales regresivas, la vivimos en los 90. Claro. Año Sí, 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 1998 y año 2000 fueron años de sucesivas leyes laborales de degradación de derechos y llevaron la desocupación del 6% al 21,5%. Y afectaron la dignidad de las personas que trabajan. Esto es lo que no se puede hacer. Hay que preservar la normativa laboral, además por un imperativo constitucional. Constitucionalmente no puede haber regresión en materia de derechos laborales. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional ordena que las leyes protejan a los trabajadores, que las leyes protejan a los trabajadores en una serie de bienes jurídicos. Condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, vacaciones y descanso pagado, remuneración justa, participación en las ganancias de las empresas. Claro. Ahora, y cuando una ley retrocede, en lugar de proteger, desprotege, esto es inconstitucional. El problema que tenemos nosotros es que para vos hay un solo tipo de empresa. Y en general las normas están hechas para las grandes empresas, ¿no? Pero es la misma ley, la misma norma que le pega a las pymes. No, pero entonces, yo reconozco, escúchame, déjame ponerte un matiz en eso. Yo reconozco que las pymes necesitan apoyo, pero ¿sabes de quién necesitan apoyo? No de los laburantes de las pymes, necesitan apoyo de la sociedad. Tiene que venir el Estado a facilitar los accesos de exportación. Cuando yo hablo pymes no hablo de empresarios. Créditos blandos. Si los empresarios pymes somos empresarios de segunda, los trabajadores pymes también son trabajadores de segunda. Esto es lo que no queremos, que se los trate como trabajadores de segunda. Obvio que no, pero es lo que es. O sea, cuando vos tenés el 50% del trabajo en negro, obviamente te falló la norma que te ponía las multas para que no haya trabajo en negro. Obviamente fallaste. No, ¿por qué falló? Porque falló porque a la vista todo, esto a la del vista punto de de los vista acontecimientos, jurídico, vos tenés 50% en negro. Esto del punto de vista jurídico es como decir... El punto de vista jurídico es un tupper. No Pero es yo un te estoy hablando de la realidad. Bueno, Vos me estás hablando perdón, de un tupper. si partimos del Estado, que del Estado de Derecho es un tupper, nos va a costar ponernos de acuerdo. No, yo lo digo del Estado jurídico. No, y yo también te estoy diciendo del tema jurídico, el tema constitucional. Es como sostener que hay que derogar la penalización del homicidio porque sigue habiendo homicidio. Yo te dije... No fracasó. Lo que tiene que haber... Pero no puede ser lo mismo tener a los trabajadores registrados que tenerlos en negro. a Y ver, desde la ley Gustavo, base se le está dando el mismo Raúl, tratamiento. expresa la idea. Nosotros venimos
Hoy tuvimos una reunión, yo pertenezco a una entidad, Cejera, pero más allá de Cejera, Sí. estuvo la gente de CAME, estuvo la gente de ADIRMA en una reunión en la CGT. Y tratamos este tema. Y la verdad que ahí coincidimos mucho más que con la Corporación de Abogados, que eso tenemos ahí un problemita, que tenemos un problema que tenemos que resolver, pero no lo van a resolver 4 iluminados en una reunión en secreta. Lo que nosotros decíamos ahí, le pedíamos a ellos, que necesitamos a ellos para hacer estas reformas. Tenemos que hacer una gran paritaria entre nosotros y discutir cómo te afecta cada una de estas cuestiones en la pyme, ¿no? Porque no queremos hablar de las grandes ni defender a las corporaciones. Yo tengo acá que defender a las pymes y necesito además, y ellos necesitan, y nosotros también, de que el trabajador esté en blanco. ¿Pero están contempladas en la reforma laboral que está propiciando el gobierno las pymes? No, no existe. Ah, bueno. No, pues además le juegan contra la reforma laboral. Cuando quieren existe. aplicar, Pero por eso decimos que la reforma se laboral... privilegien los convenios colectivos de empresa. Esto afecta a las pequeñas y medianas. Esto beneficia a las grandes. Pues a ustedes los deja. Obvio. A ustedes No, los no, deja. sí, pero por claro, supuesto. es como un gruyer, un convenio colectivo de trabajo que es un gruyer. Las grandes empresas con convenios flexibles, entre comillas, que es lo que ellos leen como satisfaciendo sus intereses, y ustedes con los convenios de actividad. No. Ustedes O el tienen que fondo pelear de despido tampoco nos Tampoco, sirve. porque El fondo de despido, ahí está, ese es un punto. Porque hoy saltaron los grandes empresarios, ¿no, Andrés? La Sí, UIA, exactamente, todo, la EA, la hablar Asociación de... Empresaria Argentina, ¿Eh? que decía que el fondo de cese, la idea de reemplazar la indemnización con un fondo de cese, puede servir para sectores en donde hay muy alta rotación de trabajadores, pero que no sirve para aquellos sectores que no tienen alta rotación, porque en definitiva le termina agregando un costo más. El fondo de al Tenés cese una empresario. lo tasa, dijimos acá, es un a todas las negocio tasas para que tenés 4 es una vivos. tasa más. ¿Cómo? A todas las tasas que vos tenés que pagar sobre el salario, es una tasa más. Claro, Del te termina 8-9%, encareciendo. 8-9% te encarece, ¿no? Entonces, bueno, es un aporte más a contribuir en tener empresas y trabajadores en negro, en pasar en la clandestinidad por una cuestión de sobrevivencia. Eso es lo que va a pasar con el fondo de cese para las pymes. Sí, y es llamativo porque pareciera ser uno de los focos de la reforma que propone el gobierno, porque de hecho lo hemos visto a Sturzenegger en varios paneles con Bueno, empresarios. en IDEA decir, lo volvió a nosotros decir, le dimos ¿no? la oportunidad de Claro. adoptar el fondo de cese y ustedes En no hicieron idea, en Mar del nada. Plata lo volvió a decir. Porque es un negocio para poco. Es la gran estafa que quieren implementar, así como las AFJP fueron la estafa a la sociedad argentina en la década del 90, hoy quieren hacer lo mismo con los Ahora, fondos de cese. Raúl, ¿cuál fue el punto de desacuerdo? Porque yo escucho que los dos quieren lo mismo, no están teniendo una diferencia. Sin embargo, pareció como que sí. No, sí, con él, pero no es ¿Cuál de es- ahora. cuál No es de es- ahora porque No, me hizo recordar que ya tuvimos algunas antes. Pero ahora, ¿cuál fue la mirá, diferencia recién? mirá, no le tenemos al conflicto. Nosotros No, queremos está muy bien que haya debate. Pero ¿cuál fue la diferencia Si lo que recién? pasa en la Eso es lo que sociedad... yo no entendí. de recién, de que la ley de empleo, la ley de contrato de trabajo es perfecta. La ley de empleo creada en el 91, la verdad que fue muy mala. No consiguió el objetivo que iba a conseguir, y una cosa que se hizo, que también fue mala, es que las multas no vayan al Estado, vayan al trabajador y engrosen la remuneración de los abogados, de los peritos y demás, que eso Es una bueno, falacia. es A una, ver, el trabajador- una cantidad de gente que vive alrededor de todo eso y que la verdad está defendiendo otra cosa que no es el derecho de los trabajadores. No, perdón, acá yo tengo Bueno, una en eso, discrepancia fundamental. ahí tenemos No, la No a quedaba- ver, había- pero había- no Raúl, importa, pero es una estás discusión que queriendo tenemos que dar. legitimar el trabajo negro. Estás diciendo que no haya sanción para los empleadores que contratan en negro. Y con No, la yo ley de dije que las empleo... sanciones que y con la, pusiste no esperá, pues sirven. yo te dejé hablar. Con la ley de empleo que vos decís que no sirvió, tuviste 800 trabajadores. El año pasado te derogaron esas indemnizaciones para las víctimas del trabajo negro, porque las víctimas del trabajo negro son los trabajadores y trabajadoras que estaban en negro. Les derogaron las indemnizaciones y vos tenés ahora 250 trabajadores. ¿De qué te sirvió derogar las indemnizaciones? Lo primero que dije, tenés razón en eso, no es el único factor de competitividad de las pymes. Las pymes de mano de obra intensiva más chicas de las que yo tenía, o sea, sí le pega mucho más, 800 trabajadores, ya está trabajando de otra manera, y sí no es el factor de competitividad que nosotros necesitamos para poder trabajar. Te dije que había muchos otros. Las pymes y que necesitan también- el apoyo estatal. Claro. Raúl, Es la sociedad la que tiene que estar interesada Por en supuesto. sustentar a las el pymes. gobierno ahora lo que dice es medio como decía el macrismo, a ustedes reconviértanse.
pasen a ser nosotros importadores. no estamos en agenda. No estamos en agenda Bueno, y Ahí, lamentablemente... Raúl, para preguntarte con eso, porque vos das tu caso particular. ¿El sector en general pasó más o menos lo mismo? ¿Hubo así caída de empleo de 800 a 200? Sí, tal cual. Bueno, Todas sí. las empresas más chicas cerraron, las cadenas de valor, que es la marroquinería y el calzado, están Digo destrozadas. para dimensionar lo que es el sector, porque si no, No, uno puede- lo mío, no vengo a llorar porque la verdad que yo está no soy la claro. víctima. La víctima son mis 550 trabajadores que se quedan afuera. Yo no soy la víctima, los empresarios nunca vamos a ser las víctimas. Pero era solamente para contar un ejemplo de lo que pasa en un sector. Lo que pasó en mi empresa es lo que pasa en el sector. No te voy a decir de las otras empresas, puedo hablar de la mía, pero en todas las empresas se han perdido Puestos de trabajo. Pero igual los datos del sector Eh, industrial están arriba de la mesa también. Gustavo, hoy paseó por muchos programas de televisión y es noticia en los portales el dueño de Piegari, ¿no? Alberto Chinqui, que afirmó que la condena por el despido de un mozo durante la pandemia a él le es imposible de pagar y lo deja al borde del cierre al tradicional restaurante porteño. La jueza ordenó un embargo de 160 millones de pesos mientras la Cámara evalúa la apelación. Esto hoy fue, ahí está, lo podés, no sé si te estabas saltando, otra vez lo toman desde el gobierno o los medios que apoyan la reforma laboral como diciendo, ahí no vea, está la industria del juicio. Mira, la Está indemnización- quebrando... Gustavo, la indemnización por despido es un sueldo por año de antigüedad. No se llega a los 100 millones de pesos, salvo que tenga un mozo un sueldo altísimo o tenga muchísima antigüedad. Pero no se llega, la verdad, no se llega a esos montos. No se llega a esos montos. Ahora, si lo tenía trabajando sin registrar, bueno, tiene otro tipo de indemnizaciones que pagar, pero por otro incumplimiento. Pero no llega a eso. Y la industria del juicio, ¿sabe cuál es el índice de litigiosidad laboral en la Argentina? Es inferior al 2%. Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tiene derecho a hacer un juicio lo hace. El año pasado se iniciaron en la Justicia Nacional del Trabajo 22.000 juicios de trabajadores contra sus empleadores. Hay otros juicios recurriendo resoluciones de las comisiones médicas o juicios de embargo. Pero eso Mirá, a esa favor- la pidieron los empleadores. La ley de riesgo de trabajo esa la pidieron los empleadores. Esa a favor tuyo. No, y la ley de trabajo es un desastre. 22.000 Y eso juicios. favor- A nivel la país mayoría- son la mayoría- 110.000 juicios. Tenemos 3.700.000 trabajadores verdad, no la ma- registrados. Raúl, la Cada uno mayor- de esos trabajadores era un juicio. La mayoría de los juicios laborales, creo que es un 70%, me dirás vos, es por ART. En el cual Riesgo esos de trabajo. por el riesgo de trabajo, pero por la ley de riesgo de trabajo, que es una ley que tiene 25 años, que la mitad se ha declarado inconstitucional y seguimos trabajando como si esa ley existiera. Y es una ley mala, que lo que hace las ART no pagan los siniestros, no le pagan al trabajador, el trabajador tiene que hacer litigar y termina litigando contra la ART y contra la propia empresa. Los jueces laborales dictan la solidaridad a la empresa junto con la empresa y muchas veces tenemos que pagar el 50% de la indemnización. Sí, igualmente esos son casos excepcionales. Los No, juicios de no riesgo son de trabajo, sí, excepcionales. son excepcionales porque son recursos contra las comisiones médicas que le ordenan a las... Lo que pasa es que es una ley que tiene una esencia perversa. Tal cual. Cuando se establece, se crean las ART que pueden tener fin de lucro, si tienen fin de lucro, el lucro pasa por o no reconocer enfermedades como derivadas del trabajo, lo que obliga a los trabajadores a hacer un juicio o a recurrir ante la comisión médica y después a la justicia, o bien dando menor porcentaje de incapacidad que los trabajadores tienen. Pues ahí está el lucro de las ART. Y obligan es un a sistema litigar, perverso. y el problema es que la misma ART, que es una entidad de vuelta, una entidad financiera, es la que está en el medio de la relación laboral, dando salud al que tiene un accidente o una enfermedad profesional, asesorando e investigando, siendo policías del trabajo para ver si las empresas cumplen las normas y además es el Bien. pagar el costo. Entonces, obviamente ahí es un problema muy serio que tenemos que Eso ya lo decíamos en el solucionar. 95. Los empleadores van a terminar quejándose de este sistema porque el sistema es perverso y lo pedían las empresas. Claro.
Sí, Las lo grandes. pedían. Las grandes empresas, está bien, las cámaras empresarias. Que es lo mismo Bueno. que está por pasar ahora, ¿eh? Las reformas que se vienen son las que piden las grandes empresas. Claro, Dentro de 20 años vamos a estar diciendo lo mismo y que lo acaba están de decir diciendo Raúl, ahora. no están Claro. consideradas las pymes. En la reforma laboral no las consideran a ustedes. No, no se está considerada en ninguno de los Bien. aspectos de la Bueno. política económica. Gracias, Raúl. Gracias, Gustavo, como siempre. La Gracias, vamos a Gustavo, seguir, como porque siempre. esto, y gracias por intercambiar y gracias por el debate, porque justamente lo que está faltando es un poco de debate, que se conozca. Esperemos que lo hagan en la Cámara de Diputados, ¿no? Que no se vote a libro cerrado. ¿Ustedes van a pedir ir? Sí, ¿para qué? Te voy a decir, No. ¿para qué? Porque hoy se está negociando. Bueno, hagan lobby como los grandes empresarios. Eso es lo que tenemos. Hagan En realidad lobby. lo que nosotros queríamos Empiecen hacer a es recorrer hablarle a la sociedad la para Cámara de empezar a decir Diputados, estas vengan cosas. acá, Lo que acá les tenemos que hacer es ofrecemos. discutir con Y él bueno. y hacerle, y como vos nos das ahora este espacio, Acá para bienvenido discutirle sea. a la sociedad. Y acá bienvenido sea. Porque Los la debates- verdad, hoy se está discutiendo una reforma laboral, por ejemplo, u otras cosas, a cambio de No, pero es que- negociación con los gobernadores, de Claro, un exactamente. cheque más, un cheque menos. No se discute. No se discute el Lo que tema. usted dijo al principio, están encerrados en la Casa de Gobierno, se enojan porque hay filtraciones, todo secreto, y quieren mandar el paquete cerrado. Eso no es un debate. ¿Por qué? Pasa por una negociación política, como usted dice. Bien, bueno, vamos a dar el debate. Acá están invitados todos. Te agradezco. Pase la voz. Paso Corra la la voz y voz. que vengan acá a debatir. Gracias, Gracias, Gustavo. Gustavo. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Maquillando la Realidad. Ya viene, quédese ahí, el doctor José Mordo, creador, primera vacuna a nivel mundial por un científico argentino. Los que después este gobierno quieren destruir. Quédese ahí, es muy importante, hay que conocerlo, porque esto los medios habitualmente no te lo van a mostrar. Pero veo que se empiezan a despedir. Hay una nueva modalidad de diputados. La empezó María Eugenia Vidal, vio que María Eugenia Vidal está buscando laburo. Me da risa.